La inteligencia artificial ya movió los mercados tecnológicos. Ahora está empezando a mover algo más, el mundo de las criptomonedas. Y hay una pregunta que mucha gente en este espacio todavía no se está haciendo con la seriedad que merece. ¿Cuáles son los proyectos cripto que ya están construyendo infraestructura real alrededor de la inteligencia artificial? No hype, no promesas vacías, datos concretos, proyectos reales y lo que significan para este mercado hoy. Bienvenido a Cripto Radar, el canal donde analizamos el mercado cripto con datos verificables y sin rodeos. Si ya estás aquí, sabes que en este canal no vendemos emociones, vendemos claridad. Y hoy, el tema es tan relevante que lo vamos a desglosar punto por punto, con cifras reales y los proyectos que más nos importan analizar en este momento. El momento en que dos mundos colisionan. Para entender este tema de verdad, necesitamos retroceder un momento y ver el panorama completo. Durante años, la inteligencia artificial y el blockchain avanzaban en carriles separados. La inteligencia artificial era el mundo de Google, OpenAI, los laboratorios de investigación privados. El blockchain era el mundo de las criptomonedas, los contratos inteligentes, la descentralización, dos ecosistemas enormes, con comunidades distintas, con lenguajes distintos, con objetivos distintos. Pero llegó un momento en que esos dos carriles comenzaron a cruzarse. Noviembre de 2022. Se lanza ChatGPT. En semanas, cientos de millones de personas entienden por primera vez, de forma tangible, qué puede hacer realmente la inteligencia artificial. No es ciencia ficción, es una herramienta que responde preguntas, escribe código, redacta contratos, analiza datos. La conversación global sobre inteligencia artificial explota. Y el mundo cripto lo nota, porque hay algo que la inteligencia artificial necesita desesperadamente y que el blockchain puede ofrecer: descentralización, transparencia y mecanismos de incentivo abiertos que no dependan de ningún gigante tecnológico. Piénsenlo así: OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, estas empresas son increíblemente poderosas. Tienen el talento más caro del mundo, supercomputadoras que consumen energía como ciudades enteras y datos propietarios acumulados durante décadas. Si quieres usar sus modelos de inteligencia artificial, juegas bajo sus reglas, con sus precios, con sus restricciones. La pregunta que se hicieron varios proyectos cripto fue esta: ¿y si pudiéramos construir todo eso de forma descentralizada? Si cualquier persona con una computadora potente pudiera contribuir capacidad de cómputo a una red global de inteligencia artificial y ser recompensado por eso con un token. Esa pregunta no era solo filosófica, había equipos trabajando en ella desde antes de que ChatGPT existiera. Y cuando el mundo se obsesionó con la inteligencia artificial en 2023, esos proyectos que llevaban años construyendo en silencio, de repente se volvieron muy interesantes para el mercado. El resultado fue una explosión de capitalización. El sector de criptomonedas relacionadas con inteligencia artificial pasó de $6.300 millones en octubre de 2023 a casi $30.000 millones en agosto de 2025, un crecimiento de casi 5 veces en menos de 2 años. Ahora bien, no todo lo que brilla en este sector es oro, y eso es exactamente lo que vamos a diseccionar en este video, uno por uno. El mercado descentralizado de inteligencia artificial. Empecemos con el proyecto más ambicioso del sector, el que más conversación genera entre los analistas serios. Se llama BitTensor, y su token es TAO. ¿Qué es BitTensor? Imagínate que existe una bolsa de valores, pero en lugar de acciones, lo que se intercambia son modelos de inteligencia artificial. Los desarrolladores e investigadores de todo el mundo pueden conectar sus modelos a esta red y esos modelos compiten entre sí para demostrar quién es más útil, quién genera mejores respuestas, quién resuelve mejor los problemas. Los que mejor desempeño tienen reciben más tokens TAO como recompensa. Los que no agregan valor reciben menos. Es en esencia un sistema de incentivos para la inteligencia artificial. No tienes que confiar en ninguna empresa central, la red misma premia la calidad. El proyecto fue lanzado en 2021 por Jacob Robert Steves y Ala Shabana. Pasó años desarrollándose de forma casi clandestina, con poca atención del mercado masivo.
hasta que en 2023 todo cambió. Los números que importan. En abril de 2024, el token TAO alcanzó su máximo histórico de $760.18. Para quien no recuerde ese momento, fue una de las subidas más explosivas de ese ciclo alcista en todo el ecosistema cripto. A principios de marzo de 2026, TAO cotiza en torno a $183-190, bastante por debajo de ese máximo, pero con fundamentos técnicos que siguen siendo muy sólidos. BitTensor tiene un suministro máximo de 21 millones de tokens, exactamente igual que Bitcoin. No es casualidad, los fundadores modelaron intencionalmente su economía siguiendo ese esquema deflacionario. Y aquí hay un dato que mucha gente todavía no tiene en el radar. El 15 de diciembre de 2025, BitTensor ejecutó su primer halving. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de tokens nuevos emitidos cada día se redujo exactamente a la mitad, de 7.200 a 3.600 TAO diarios. Cuando la emisión se reduce y la demanda se mantiene o crece, la presión sobre el precio históricamente tiende a subir. No es garantía de nada, pero es un factor estructural importante. En noviembre de 2025, Deutsche Digital Assets y Safello lanzaron el primer producto cotizado en bolsa respaldado físicamente por TAO en la bolsa SIX Swiss Exchange, la bolsa de valores de Suiza. Eso significa que inversores institucionales ya tienen una forma regulada de obtener exposición a este activo sin tener que comprar tokens directamente. Y en diciembre de 2025, la gestora Grayscale, la misma que lanzó el primer fondo de Bitcoin para inversores institucionales en Estados Unidos, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores, la agencia reguladora del mercado de valores en Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés SEC, una solicitud para crear un BitTensor Trust. Si esa solicitud se aprueba, sería otro paso significativo hacia la adopción institucional masiva de este activo. La red hoy opera con 128 subredes especializadas, cada una enfocada en un tipo de tarea de inteligencia artificial, desde análisis de texto hasta generación de imágenes, codificación de software, análisis financiero y más. El riesgo real de BitTensor es la volatilidad. Pasó de $760 a menos de 200 en 12 meses. Eso no lo hace un proyecto fallido. Lo hace un activo de alto riesgo en un sector de alto riesgo. Quien entra aquí debe tenerlo completamente claro. La alianza de superinteligencia artificial, cuando tres se unen. El siguiente proyecto tiene una historia que por sí sola ya es fascinante, porque no es un solo proyecto, es la fusión de tres. En 2024, tres de los pioneros más veteranos del espacio criptointeligencia artificial tomaron una decisión histórica: unirse bajo una sola bandera. Los proyectos fueron Fetch.ai, SingularityNet y Ocean Protocol, y la entidad que crearon se llama Artificial Superintelligence Alliance, conocida como ASI. Su token unificado es FET, el que ya existía como moneda nativa de Fetch.ai. ¿Por qué es importante esta fusión? Porque cada uno de los tres proyectos resuelve una parte diferente del mismo problema. Fetch.ai aportó sus agentes autónomos, pequeños programas de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones, negociar contratos y ejecutar transacciones en la blockchain sin que ningún humano tenga que estar presente. Imagínate un programa que monitorea precios de energía en tiempo real y automáticamente compra electricidad para tu empresa cuando el precio cae por debajo de un umbral. Sin llamadas, sin aprobaciones manuales, solo el agente ejecutando la tarea. SingularityNet aportó su mercado abierto de servicios de inteligencia artificial. Fundado por Ben Goertzel, uno de los investigadores más reconocidos en el campo de la inteligencia artificial general, este proyecto permite que cualquier desarrollador en el mundo publique un servicio de inteligencia artificial y lo monetice directamente sin intermediarios. Ocean Protocol aportó algo que a menudo se subestima pero que es absolutamente crítico: los datos. Para entrenar un modelo de inteligencia artificial necesitas datos, muchos datos.
y esos datos normalmente están concentrados en pocas manos. Ocean Protocol crea mercados descentralizados donde los datos se pueden intercambiar de forma segura, preservando la privacidad de quien los genera. Juntos, estos tres componentes forman algo poderoso, la infraestructura para agentes de inteligencia artificial que pueden acceder a servicios, entrenarse con datos y ejecutar acciones reales en el mundo. El producto que debes conocer. El 17 de diciembre de 2025, la alianza lanzó públicamente ASI Cloud, después de meses en prueba cerrada. ASI Cloud ofrece acceso a capacidad de procesamiento gráfico, GPUs, las tarjetas de video de alta potencia que se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial, de forma descentralizada, aproximadamente un 50% más barato que Amazon Web Services, el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo. Si eso se sostiene a escala, es un argumento de negocio muy concreto. Las empresas que desarrollan inteligencia artificial pagan fortunas por capacidad de cómputo. Si pueden obtener la misma capacidad a la mitad del precio, de forma descentralizada y sin depender de un solo proveedor, ese es un caso de uso real. La capitalización de mercado combinada de la ASI Alliance a finales de 2025 rondaba los $2.800 millones. El token FET cotiza en torno a $0.15 en marzo de 2026, bastante alejado de sus máximos históricos por encima de los $3 en 2024. Ese es el nivel de volatilidad del que hablamos en este sector. Los otros jugadores que no puedes ignorar. Near Protocol, la capa 1 que apuesta todo a la inteligencia artificial. Near Protocol es una blockchain de capa 1, lo que significa que es una red principal con su propio sistema de validación y contratos inteligentes, similar a Ethereum, pero con ciertas ventajas técnicas importantes. La blockchain de capa 1 es la base sobre la que se construyen otras aplicaciones. Es como el sistema operativo de una computadora. Todo lo demás corre encima. Near fue lanzada en 2020 y desde entonces ha posicionado la inteligencia artificial como el eje central de su propuesta de valor. Lo que hace interesante a Near es su escala. En agosto de 2025, el token Near registraba un volumen diario de operaciones de $418 millones, el más alto entre todos los tokens del sector de inteligencia artificial en ese momento. Su capitalización de mercado rondaba los $3.650 millones, posicionándola en el top 50 del mercado cripto global. Técnicamente, Near usa un sistema llamado Nightshade, una forma de dividir la carga de procesamiento entre múltiples grupos de validadores para aumentar la velocidad y reducir costos. Y ofrece un puente llamado Rainbow Bridge, que permite mover activos entre Near y Ethereum de forma bidireccional, lo que la conecta con el ecosistema cripto más grande del mundo. Para los que quieran participar de forma más activa, Near ofrece hasta un 10% anual por mantener tokens bloqueados como garantía en la red, un proceso conocido como staking o participación en la validación de la red. Render Network, el mercado de GPUs que el mundo de la inteligencia artificial necesita. Aquí hay un proyecto que resuelve uno de los cuellos de botella más concretos y urgentes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Las GPUs, las tarjetas de procesamiento gráfico de alta potencia fabricadas principalmente por NVIDIA, son esenciales para dos cosas en el mundo tecnológico actual: renderizar gráficos de alta calidad en cine, videojuegos y efectos visuales, y entrenar modelos de inteligencia artificial. La demanda de GPUs explotó cuando el boom de la inteligencia artificial llegó y su escasez se convirtió en un problema real para miles de empresas y desarrolladores. Render Network crea un mercado descentralizado para ese recurso. Si tienes una computadora con una GPU potente que permanece inactiva la mayor parte del tiempo, puedes conectarla a la red Render y alquilar esa capacidad a artistas, estudios de efectos visuales o desarrolladores de inteligencia artificial a cambio del token Render. Un dato importante: en 2025, Coinbase anunció la suspensión del trading del token antiguo RNDR, recordando a los usuarios migrar al nuevo Render en Solana. Si tienes o has tenido este token, es fundamental verificar en qué versión está.
Internet Computer, ICP. La visión más radical de todo el sector. Que las aplicaciones de inteligencia artificial puedan ejecutarse completamente dentro de la blockchain, sin depender de ningún proveedor de servicios en la nube. La mayoría de las aplicaciones descentralizadas, aunque usan la blockchain para registrar transacciones, todavía dependen de servidores centralizados para ejecutar su lógica de negocio. ICP busca eliminar esa dependencia. Su sistema de gobernanza, llamado Red Neuronal de la Red, en inglés NNS, Network Nervous System, permite que los poseedores del token ICP voten sobre actualizaciones del protocolo y reciban recompensas por participar. Los desarrolladores pagan por el cómputo convirtiendo ICP en unidades llamadas cycles, ciclos, un mecanismo que protege a los usuarios finales de la volatilidad del precio del token. La capitalización de mercado de ICP ronda entre 2.400 y 2.790 millones de dólares según distintas fuentes de agosto y octubre de 2025. Su red opera con más de 500 nodos distribuidos en más de 54 centros de datos alrededor del mundo. Desaparece si la narrativa de la inteligencia artificial se enfría temporalmente. Lo que no te están contando, riesgos reales. Hasta aquí hemos visto los proyectos con argumentos sólidos, pero en CryptoRadar no hacemos solo el lado positivo. Hay riesgos reales en este sector que necesitas conocer antes de tomar cualquier decisión. Riesgo número 1. La narrativa versus la utilidad real. El mercado cripto tiene una tendencia peligrosa. Sube con las historias, no necesariamente con los resultados. El crecimiento de este sector de 6 a 30 millones en 2 años fue impresionante, pero una parte importante de ese crecimiento fue narrativa. Cuando el mundo se obsesionó con la inteligencia artificial, los tokens con esa etiqueta subieron, muchos de ellos sin ninguna infraestructura técnica que justificara esas valoraciones. La pregunta que cada proyecto debe responder con hechos, no con palabras, es esta. ¿Hay usuarios reales pagando por usar este servicio hoy? Proyectos como BitTensor, Render y The Graph tienen respuestas más concretas a esa pregunta que muchos otros en el sector. Riesgo número 2. La concentración del mercado. Los 5 principales tokens de inteligencia artificial concentran entre el 65 y el 70% de toda la capitalización del sector. Eso significa que si uno de los líderes tiene un problema grave, un fallo técnico, una investigación regulatoria, una crisis de equipo, el impacto se siente en todo el ecosistema. No hay suficiente diversificación natural en este sector todavía. Riesgo número 3. La volatilidad extrema. Tao cayó un 74% desde su máximo histórico en menos de 12 meses. Fed pasó de más de $3 en 2024 a menos de 16 centavos en marzo de 2026. Estos no son activos para quien no pueda tolerar ver su inversión reducirse a la cuarta parte en un periodo corto. La volatilidad en este subsector es incluso mayor que la del mercado cripto general, que ya es extremadamente volátil comparado con mercados tradicionales. Riesgo número 4.
la regulación. El marco regulatorio para las criptomonedas sigue siendo incierto en la mayoría de los países del mundo. En Estados Unidos, a febrero de 2026, el Senado todavía debatía un proyecto de ley de mercados cripto. En Europa, el reglamento MiCA, Mercados de Criptoactivos, está en implementación gradual. Cualquier decisión regulatoria que impacte al sector cripto en general afectará a estos proyectos directamente, y los proyectos en la intersección de inteligencia artificial y finanzas también podrían enfrentar regulaciones específicas sobre el uso de inteligencia artificial en servicios financieros. Riesgo número 5. El mar de proyectos de baja calidad. El éxito de los proyectos serios atrajo una ola de imitadores. Hoy existen cientos de tokens que llevan la etiqueta de inteligencia artificial sin ninguna sustancia técnica detrás. Son proyectos que usaron el boom de la narrativa para recaudar capital, con equipos anónimos, sin código verificable, sin casos de uso reales. Identificar la diferencia entre infraestructura real y marketing disfrazado de tecnología es el trabajo más importante que cualquier observador de este mercado debe hacer. Los filtros básicos que recomendamos aplicar siempre: equipo público e identificado, código fuente accesible para verificación técnica, usuarios activos verificables en cadena y financiadores institucionales reconocidos en la ronda de capital inicial. Bien, llegamos al punto donde todo lo que vimos hoy empieza a tener sentido como conjunto. Lo que estamos observando en este sector no es solo un ciclo especulativo más, es el inicio de una competencia real por definir quién construirá la infraestructura de inteligencia artificial del futuro. Por un lado, están los gigantes tecnológicos centralizados, poderosos, capitalizados, con acceso a los mejores talentos del mundo. Por el otro, una red distribuida de proyectos que apuestan a que la descentralización, la transparencia y los mecanismos de incentivo abiertos pueden producir algo que ninguna empresa privada puede construir sola. Ninguno de los proyectos que revisamos hoy ha ganado todavía esa competencia. BitTensor tiene 128 subredes y un halving activado, pero todavía necesita demostrar adopción a escala. La ASI Alliance tiene productos concretos como ASI.Cloud, pero los números de uso real todavía son modestos frente al tamaño del mercado que pretende conquistar. Near tiene volumen de operaciones impresionante, pero su integración profunda de inteligencia artificial en el protocolo sigue siendo una apuesta hacia adelante. Render tiene un caso de uso urgente y concreto, pero compite con proveedores centralizados que tienen años de ventaja. Lo que sí podemos decir con certeza es que este sector merece seguimiento serio, no para entrar con el capital que no puedes permitirte perder, sino para entender el mapa, conocer los actores relevantes y estar en posición de tomar decisiones informadas a medida que este mercado madura. Los hitos que debes tener en el radar para los próximos meses son estos: la resolución de la solicitud de Grayscale para el BitTensor Trust ante la Agencia Reguladora del Mercado de Valores de Estados Unidos de América, el crecimiento o estancamiento de los usuarios activos en ASI.Cloud, el avance del marco regulatorio cripto en Europa y Estados Unidos, y cualquier señal de adopción institucional adicional en cualquiera de los proyectos que revisamos hoy. Si este análisis te fue útil, ya sabes lo que sigue. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta cuál de estos proyectos te parece más sólido y por qué. Esas discusiones son las que hacen que este canal valga la pena. Hasta el próximo reporte. Esto fue Cripto Radar.